Usted, a la pregunta del señor fiscal, refirió de que renuncia a la defensa del señor, en ese momento presidente de la República, por Twitter, ¿correcto? Así es. También ha señalado que esta renuncia obedece a una actuación reñida que usted considera iba contra la Constitución. La pregunta es, usted también dijo, no hablé de un delito. ¿Podría precisarnos a qué delito se estaba refiriendo? Claro, a mi juicio no hay delito de rebelión, evidentemente, ¿no? A eso me refiero. Correcto, eso es todo, señorita directora. Bien. El abogado que abandonó el presidente Pedro Castillo hoy asistió al juicio oral y allí fue encarado por haberle abandonado al presidente Pedro Castillo por el defensor público. En este caso, vamos a ver de qué manera lo hizo recordar ese abandono. Naturalmente, Benny Espinosa tuvo que reivindicarse, señalando que nunca hubo un debido proceso para la vacancia del presidente Pedro Castillo. En todo caso, vamos a recordar este episodio y ver completo la declaración del señor Benji Espinosa. Muchísimas gracias. Señor Benji Espinosa, muy buenos días. Los saluda el abogado, hoy en día el abogado del doctor Pedro Castillo. ¿Cómo está? Usted renunció. Muchísimas gracias. Díganos, usted ha mencionado una frase muy importante. El presidente tiene derecho a estar en el Congreso de la República y ejercer su defensa. ¿Por cuántos minutos dijo? 60 minutos. Díganos, ¿esto es un derecho constitucional en una vacancia presidencial? Sí, claro, es parte de las mínimas garantías del debido proceso parlamentario. Dígame, el día 7 de diciembre del año 2022, ¿el presidente de la República tenía el derecho de estar presente en el Congreso de la República ejerciendo su defensa ante el pedido de vacancia? Por supuesto, tiene derecho a defenderse personalmente y a través de sus abogados. El día 7 de diciembre, ¿usted pudo observar o vio cómo fue la vacancia en el Congreso de la República? No lo observé en realidad, tomé conocimiento posteriormente. Y cuando usted toma conocimiento si el presidente de la República para ese acto de vacancia ejercido por el Congreso de la República, el presidente de la República, en ese momento, ¿le dieron la oportunidad de ejercer su defensa? No. Según lo que he podido constatar, y esto es un hecho público y notorio, no participó nunca. ¿Estuvo presente algún abogado allí en el Congreso de la República ejerciendo durante 60 minutos el derecho de vacancia del señor presidente de la República? No tuvo ningún abogado. Señor Benji Espinosa, díganos, usted es un abogado muy renombrado aquí en el Perú, se le respeta y como abogado usted podría darme algunas respuestas. Sí, claro. Muchísimas gracias, señor Benji. Con su permiso, vamos a hacerle algunas preguntas. Usted como abogado, nosotros los abogados, bueno, también me sumo a ello, realmente de repente no llegamos al nivel que usted tiene, pero nos adscribimos a ciertas posturas dogmáticas. Tenemos la doctrina mayoritaria, la ecléctica, que es la central, y es la minoritaria. De acuerdo a usted, a su conocimiento o estudios, díganos, ¿cuál es el verbo rector del delito de rebelión? Objeción, señor, por favor. No es un testigo técnico. Nos ha dicho que sí puede responder. Le está pidiendo conocimientos. El testigo ha sido presentado por la defensa primero del otro procesado, se le concedió por comunidad de prueba. Pero su pertinencia es en relación a los hechos, a los actos que se le imputa a la señora Chávez Chino. Esa es la pertinencia. Podemos ser flexibles. Señora magistrada, si me permite, no solamente son los actos que se le imputan a la señorita Betsy Betsabe Chávez Chino. Hemos leído la acusación y la acusación versa sobre la calidad de coautora del delito de rebelión. Por lo tanto, la pregunta que le hace la defensa del señor presidente Pedro Castillo Terrones tiene vinculación y puede estar relacionada con el marco de imputación. O sea, no es ajena. Y ha dicho que es abogado y puede responder. Señor director de debates, también plantea objeción. A ver, un ratito, en orden. ¿Terminó usted? Sí, planteo objeción, señor director de debate, porque la pertinencia por la cual ha sido admitido el testigo es para que declare sobre la preparación de la reunión del 6 de diciembre y sobre la llamada telefónica al presidente Castillo en la mañana del 7 de diciembre, nada más. Señorita juez, ¿puedo responder? A ver, el fiscal, traslado al fiscal.
sobre su Sí, gestión. comparto la misma opinión del señor procurador, es lo que he manifestado también. Señor abogado. Sí, precisamente el 7 de diciembre a las 11:40 de la mañana, después del mensaje presidencial, sucedió un hecho histórico en el Perú, que fue catalogado precisamente sobre un hecho típico. Entonces, lo que nosotros estamos hablando es de un hecho que se catalogó posteriormente como típico. Entonces, frente a ello, seguimos en el hecho. Nosotros no estamos apartándonos del hecho, solamente que estamos recibiendo un concepto de una persona que conoce el derecho penal y que también podría dar su postura con respecto a ello. No creo que va a ir en contra de cada una de las personas aquí presentes. Bien, vamos a resolver. Buenos días, señor Espinosa. Usted ha sido citado como testigo de la defensa de la señorita Chávez Chino. Vamos a preguntarle por sus generales de ley. Nombres y apellidos completos. Benji Gregory Espinosa Ramos. Nacionalidad. Peruano. Su edad. 35 años. Lugar y fecha de nacimiento. Lima, Perú, Jesús María. Número de DNI. 458-15955. Su profesión o ocupación actual. Abogado. Estado civil. Soltero. ¿Puede darnos su domicilio real? ¿Prefiere al interno? Yo prefiero reservarlos, el interno, por favor. Bien. ¿Profesa alguna religión? No, ninguna. Bien, vamos a preguntarle primero, hacerle saber sus derechos. Usted como testigo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 163, inciso 2 del Código Procesal Penal, no puede ser obligado a declarar sobre hechos de los cuales podría surgir su responsabilidad penal. Y adicionalmente también mencionamos lo señalado en el artículo 165, inciso 2, literal A. Deberán abstenerse de declarar, entre otros, los vinculados por el secreto profesional. No podrán ser obligados a declarar sobre lo conocido por razón del ejercicio de su profesión, salvo los casos en los cuales tengan la obligación de relatarlo a la autoridad judicial. Bien, esos son sus derechos. ¿Está en alguno de los supuestos? No, no, señoría. Bien. Te voy a preguntar si conoce a las siguientes personas, si tiene algún vínculo de parentesco, afinidad o enemistad. José Pedro Castillo Terrones. Sí, lo conozco, fue mi cliente. Willy Arturo Huerta Olivas. Lo conozco. Betsy Betsabé Chávez Chino. También la conozco. Justo Jesús Venero Mellado. No lo conozco. Manuel Lozada Morales. Tampoco lo conozco. Aníbal Torres Vázquez. Sí, sí lo conozco. Bien. Usted va a ser interrogado por la defensa de la señorita. Nos dijo, ¿profesa alguna religión usted? No, no, ninguna. Creo Bien, en Dios. pero no- ¿puede no- prometer por su honor? Sí, claro. Bien, póngase de pie. ¿Promete usted por su honor decir la verdad respecto de lo que se le pregunte en este juicio? Sí, sí, sí. Bien, de lo contrario usted puede incurrir en la comisión de un delito. ¿Entiende su responsabilidad? Así es. Bien, tome asiento. Gracias. Va a ser interrogado primero por la defensa de la señorita Chávez Chino y luego por las demás partes. Si oye la palabra objeción, no responda hasta que el tribunal resuelva. Bien, señor abogado. Gracias, señora magistrada. Señor Benji Espinosa Ramos, muy buenos días. Muy buenos días. Usted ha sido ofrecido como nueva prueba, en este caso, en un inicio fue ofrecido por el señor Roberto Sánchez Palomino, pero por comunidad de pruebas se ha aceptado su declaración. La pregunta es, ¿usted puede señalar de manera detallada y cronológica qué hizo el día 7 de diciembre del 2022? Sí, por supuesto. El 7 de diciembre del 2022 voy camino a mi oficina a prepararme porque por la tarde, a las 3 de la tarde, teníamos una invitación del Congreso de la República para que se debata una tercera moción de vacancia contra el presidente José Pedro Castillo Terrones. Llego a la oficina
y de la oficina empiezo a preparar los argumentos de defensa, básicamente recabar las últimas sentencias del Tribunal Constitucional y los libros que iba a llevar ante el Pleno del Congreso de la República para ejercer su defensa técnica. En ese interín, pasadas las 9 de la mañana aproximadamente, me comunico telefónicamente con el presidente Castillo y coordinamos en que nos íbamos a encontrar en el Congreso de la República. No hubo más comunicación. Nunca me mencionó que iba a cerrar el Congreso, a disolverlo, ni nada de eso. Solo fue una comunicación en la que quedamos que por la tarde íbamos a encontrarnos en el Congreso de la República. A eso de las 11 de la mañana recibo una llamada de la doctora Betsy Chávez, que en ese entonces fungía como presidente del Consejo de Ministros. La doctora me dice: doctor, no sea confrontacional ante el Congreso de la República. Le digo: sí, no se preocupe, tengo todos los argumentos jurídicos, hay que demostrar templanza y firmeza. Nada más, no se conversó nada más. A eso de media hora después, 40 minutos después, recibo una comunicación de un asistente en mi oficina diciéndome que el presidente Castillo estaba leyendo un comunicado. Entonces pongo el celular, me conecto a ver el comunicado que leía y me causó sorpresa porque era un comunicado en donde evidentemente ya no llegaba al Congreso de la República por la tarde. Eso es todo lo que hice en el transcurso de la mañana. A eso del mediodía debo haber presentado un Twitter en donde renunciaba a su defensa. Eso es todo, señora magistrada. El Ministerio Público. Gracias, señora directora de debates. Señor Benji Espinosa Ramos, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Díganos, ¿usted estuvo en Palacio de Gobierno el día 6 de diciembre de 2022? Así es, estuve el 6 de diciembre, habré llegado aproximadamente a la 1 de la tarde, me quedé hasta las 6 de la tarde, porque estuvimos trabajando en los últimos detalles de la defensa que se iba a hacer el miércoles 7 de diciembre ante el Congreso de la República. Fue una reunión para tratar exclusivamente los términos de la defensa parlamentaria que se iba a hacer del presidente Castillo. Díganos, ¿con quién se reunió en ese? A ver, nos reunimos con el ministro Félix Chero, con el ministro Roberto Sánchez, con el ministro Alejandro Salas. Antes de entrar estuvo también el ministro César Landa. Llegó en algún momento el jefe de gabinete de asesores, el señor Alberto Mendieta, y el presidente habrá llegado unas horas después, porque primero estuvimos reunidos nosotros viendo los alcances y después llegó el presidente. Pero Castillo. Gracias. Díganos, para que precise, ¿no? Durante la reunión que ha manifestado el día 6 de diciembre, en la que participó, ¿estuvo presente la ex premier Betsy Chávez? No, no estuvo presente. ¿El señor Aníbal Torres? No, tampoco estuvo presente. Díganos, durante esa reunión, el 6 de diciembre de 2022, en la que usted ha participado, ¿se discutió otro tema distinto a la defensa técnica de Castillo Terrones, expresidente? No, el único tema que se discutió fue los términos de la defensa. Más, recuerdo que yo invoqué un artículo del reglamento del Congreso de la República, el 89A, que decía que el presidente tiene 60 minutos. Y habíamos coordinado para que el presidente hable 10 minutos, yo 20 y 30 minutos cierre el doctor José Palomino Manchego. Bien, digamos, luego de escuchar el mensaje a la Nación, díganos, si puede, ¿qué medidas adoptó como entonces defensor del expresidente Castillo Terrones? Presentar mi renuncia a su defensa. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales usted renunció al patrocinio del expresidente Pedro Castillo? Porque consideraba que había un acto que era reñido con la Constitución y mi postura siempre fue muy clara en hacer una defensa apegada a la Constitución. Esa fue la razón. ¿Afectaba a los principios constitucionales, correcto? No, reñido con la Constitución es interpretación de los principios, valores, derechos. Es relativa, ¿no? Díganos, ¿usted hizo público en redes sociales su renuncia? Sí, claro. Como le dije al abogado, hice una publicación vía Twitter.
díganos, ¿qué fue lo que explicó vía Twitter, ¿no?, su renuncia en redes sociales con relación al orden constitucional? Básicamente que consideraba que era una actuación reñida con la Constitución, ¿no? Ahí en ningún momento hablé de que esto fuera un delito o algún hecho ilícito, ¿no? Solo hablé referido al tema de la Constitución. Díganos, ¿sabe usted si el día 6 de diciembre de 2022, en la noche, hubo otra reunión entre Pedro Castillo, Betsy Chávez y Aníbal Torres? No, no tengo conocimiento de eso. Bien, señor Benji Espinosa, gracias. Muchas gracias. De nuestra parte, gracias. Gracias. La Procuraduría, ¿alguna pregunta? Ninguna pregunta, señora directora de debates. ¿Alguna pregunta a los demás abogados? Por Pedro Castillo Terrones. Sí. Muchísimas gracias. Señor Benji Espinosa, muy buenos días. Los saluda el abogado, hoy en día el abogado del doctor Pedro Castillo. ¿Cómo está? Usted renunció. Muchísimas gracias. Díganos, usted ha mencionado una frase muy importante. El presidente tiene derecho a estar en el Congreso de la República y ejercer su defensa. ¿Por cuántos minutos dijo? 60 minutos. Díganos, ¿esto es un derecho constitucional en una vacancia presidencial? Sí, claro, es parte de las mínimas garantías del debido proceso parlamentario. Dígame, el día 7 de diciembre del año 2022, ¿el presidente de la República tenía el derecho de estar presente en el Congreso de la República ejerciendo su defensa ante el pedido de vacancia? Por supuesto, tiene derecho a defenderse personalmente y a través de sus abogados. El día 7 de diciembre, ¿usted pudo observar o vio cómo fue la vacancia en el Congreso de la República? No lo observé en realidad, tomé conocimiento posteriormente. Y cuando usted toma conocimiento si el presidente de la República para ese acto de vacancia ejercido por el Congreso de la República, el presidente de la República, en ese momento, ¿le dieron la oportunidad de ejercer su defensa? No. Según lo que he podido constatar, y esto es un hecho público y notorio, no participó nunca. ¿Estuvo presente algún abogado allí en el Congreso de la República ejerciendo durante 60 minutos el derecho de vacancia del señor presidente de la República? No tuvo ningún abogado. Señor Benji Espinosa, díganos, usted es un abogado muy renombrado aquí en el Perú, se le respeta y como abogado usted podría darme algunas respuestas. Sí, claro. Muchísimas gracias, señor Benji. Con su permiso, vamos a hacerle algunas preguntas. Usted como abogado, nosotros los abogados, bueno, también me sumo a ello, realmente no llegamos al nivel que usted tiene, pero nos adscribimos a ciertas posturas dogmáticas. Tenemos la doctrina mayoritaria, la ecléctica, que es la central, y es la minoritaria. De acuerdo a usted, a su conocimiento o estudios, díganos, ¿cuál es el verbo rector del delito de rebelión? Objeción, señor, por favor. No es un testigo técnico. Nos ha dicho que sí puede responder. Le está aprendiendo conocimientos. El testigo ha sido presentado por la defensa primero del otro procesado, se le concedió por comunidad de prueba. Pero su pertinencia es en relación a los hechos, a los actos que se le imputa a la señora Chávez Chin. Esa es la pertinencia. Podemos ser flexibles. Señora magistrada, si me permite, no solamente son los actos que se le imputan a la señorita Betsy Betsabe Chávez Chino. Hemos leído la acusación y la acusación versa sobre la calidad de coautora del delito de rebelión. Por lo tanto, la pregunta que le hace la defensa del señor presidente Pedro Castillo Terrones tiene vinculación y puede estar relacionada con el marco de imputación. O sea, no es ajena. Y ha dicho que es abogado y puede responder. Señor director de debates, también plantea objeción. A ver, un ratito, en orden. ¿Terminó usted? Sí, planteo objeción, señor director de debates, porque la pertinencia por la cual ha sido admitido el testigo es para que declare sobre la preparación de la reunión del 6 de diciembre y sobre la llamada telefónica al presidente Castillo en la mañana del 7 de diciembre, nada más. Señorita juez, ¿puedo responder? A ver, el fiscal, traslado al fiscal sobre su objeción. Sí, comparto la misma opinión del señor procurador, es lo que he manifestado también. Señor abogado. Sí, precisamente el 7 de diciembre a las 11:40 de la mañana, después del mensaje presidencial, sucedió un hecho histórico en el Perú, que fue catalogado precisamente sobre un hecho típico.
Entonces, lo que nosotros estamos hablando es de un hecho que se catalogó posteriormente como típico. Entonces, frente a ello, seguimos en el hecho. Nosotros no estamos apartándonos del hecho, solamente que estamos recibiendo un concepto de una persona que conoce el derecho penal y que también podría dar su postura con respecto a ello. No creo que va a ir en contra de cada una de las personas aquí presentes. Bien, vamos a resolver. Bien, se declara fundadas las objeciones. El señor ha venido a declarar sobre los hechos objeto de la imputación, hechos. No ha venido como un perito, como un testigo experto. Bien, Sí, doctora, y sobre para eso culminar- debe centrar su... Ya, doctora, para culminar nada más. Bueno, si ya entonces nos retrotraemos a donde nos encontrábamos en las preguntas sobre la presencia o no presencia del abogado o del señor Pedro Castillo el día de su vacancia presidencial. Díganos, ¿ese día se infringió alguna norma? Bueno, nosotros consideramos que no, desde el punto de vista penal no. Desde el punto de vista del hecho de leer el mensaje a la nación, ¿nos está refiriendo? Claro, o sea, desde el punto de vista... Objeción, señor Héctor del Código Debates. Penal, no. Ya se ha pronunciado sobre las opiniones técnicas. Ya, pero Fundada la yo estaba objeción. yéndome por otro lado, doctora. El doctor me llevó hasta ese camino. No, Bueno, pues- pero usted es el que está formulando la pregunta. Sí, doctora. Pues, no lo Bueno, puede pues, llevar al testigo a yo, otro lado. Yo ahora voy a retrotraerme al momento en que vacancia presidencial, no presencia de abogado, no presencia del señor presidente de la República. Díganos, los integrantes del Congreso de la República, ante la no presencia del abogado defensor, ante la no presencia del señor Pedro Castillo, ¿infringieron alguna norma? Objeción, señora directora de debates. Persisten hacer preguntas que están fuera de la pertenencia por la cual se ha admitido el testigo. No conteste. Díganos, la no presencia del presidente de la República o el Congreso de la República al momento de su vacancia o al momento de su abogado defensor, ¿usted fue citado a ello? En ese momento usted todavía era su abogado, Nunca fui citado. ¿Usted en qué momento renunció? Aproximadamente mediodía. Ya, pero pero- no, nunca me llegó ninguna citación del Congreso. No lo citaron, pero ellos sabían que usted era su abogado. Sí, era público conocimiento, sí. No lo citaron. a No, usted. no me citó. Eso es todo. Muchísimas gracias. Una pregunta, señorita directora de debate. Sí. Muy buenos días, señor testigo. ¿Cómo está? La defensa del señor Venero Mellado, a quien usted no conoce. Usted, a la pregunta del señor fiscal, refirió de que renuncia a la defensa del señor, en ese momento presidente de la República, por Twitter, ¿correcto? Así es. También ha señalado que esta renuncia obedece a una actuación reñida que usted considera iba contra la Constitución. La pregunta es, usted también dijo, no hablé de un delito. ¿Podría precisarnos a qué delito se estaba refiriendo? Claro, a mi juicio no hay delito de rebelión, evidentemente, ¿no? A eso me refiero. Correcto. Eso es todo, señorita directora. Bien. Ninguna pregunta. Ha concluido su declaración. Le agradecemos, señor Bien, Espinosa. muchas gracias. Bien, eso fue las declaraciones de Benji Espinosa, pero hay un punto importante que destacar. Benji Espinosa, como hemos escuchado, se ha ratificado. Él argumentaba por qué razón renunció. Según él, en primer momento había dicho que hubo infracción a la Constitución, violación, algo así. Pero después, como hemos visto, se ha ratificado. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Es que ya van surgiendo otras voces que cuestionan la acusación que le hacen al presidente Pedro Castillo. Por ejemplo, aquí vemos un juez, en este caso en un, digamos, acción de amparo, señala que el presidente Pedro Castillo fue vacado de forma inconstitucional. No se cumplieron los requisitos, es lo que señala. A ver, esta es la nota, ¿no? Pedro Castillo, el juez del Poder Judicial, asegura que
el expresidente fue vacado y acusado de manera irregular. Es lo que destaca. Irregular. Además dice, el juez Andrés Fortunato Tapia votó a favor de la demanda de amparo presentada por Pedro Castillo. Afirmó que el proceso de vacancia vulneró su derecho al debido procedimiento. Y si alguien tiene duda, este es el juez que vemos en la pantalla. A este juez que vemos en la pantalla juramentó 20 de junio de 2023 a las 8:21 de la mañana. Entonces, la postura que sujeta en este caso el juez es de la siguiente manera. Vamos a ampliarlo porque la nota es corto, pero permite comprender mejor y sobre todo en el contexto que se vive el caso del presidente Pedro Castillo. Dice, durante enero, semanas antes del inicio del juicio oral contra Pedro Castillo, el juez superior Andrés Fortunato Tapia González, miembro de la primera sala constitucional de Lima, votó a favor de la demanda de amparo interpuesta a favor de Pedro Castillo. Reveló el portal Infobae, contrario a la postura habitual de los miembros de los organismos constitucionales y judiciales. Tapia González ha sido el primer juez nacional que consideró que la vacancia realizada contra Pedro Castillo fue irregular. Para el magistrado de la primera sala constitucional de Lima, el Congreso incurrió en un acto inconstitucional al vacar al presidente, vulnerando su derecho al debido procedimiento. Según el juez, el proceso de vacancia no respetó el plazo legal establecido en el reglamento del Congreso, el cual exime o exige un mínimo de 104 votos, 4/5 partes del número legal de congresistas, para reducir el periodo entre la admisión del pedido y su debate y votación. En este caso, solo se alcanzaron 101 votos. 101 votos, lo que implicó una reducción irregular del plazo, afectando así el derecho de defensa del entonces presidente Pedro Castillo. Es obvio que se vulneró el ejercicio del derecho al debido procedimiento del actor. Dice además, FATS administrativa de derecho al debido proceso, tutelado en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución, en su manifestación denominada deber de motivación, pues al expedirse la resolución congresal publicada 7 de diciembre de 2022, no se ofrecieron razones que explicaran por qué se redujo el plazo legal para debatir y votar el pedido de vacancia con solo 101 votos, cuando se requería 104 votos, como se aprecia en su breve texto, señala el juez Tapia González en su exposición de motivos. Pase a su argumentación y su voto a favor de la demanda de amparo del juez Tapia González, aclaró que no está a favor de restitución presidencial de Pedro Castillo en el poder, ya que volver al momento anterior a su vacancia solo traería más caos a la sociedad peruana. Retrotraer el momento hasta antes de la vacancia y del levantamiento del antijuicio de Pedro Castillo generaría un mayor conflicto, caos, anarquía y descontrol social, cuando el caso bajo el análisis se encuentra judicializando penalmente, y dicho escenario el actor está ejerciendo su derecho a defensa, aseguró el juez. Por otro lado, el abogado de Pedro Castillo se pronuncia sobre la decisión del juez a favor de su patrocinado. En declaración exclusiva para La República, el abogado Javier Adriancén, defensor legal del expresidente, aseguró que la decisión del magistrado Tapia González ha significado una luz de esperanza en medio del proceso judicial que se sigue contra Pedro Castillo. Es una luz de esperanza al final del túnel oscuro que ha atravesado Pedro Castillo durante 2 años. El tiempo ha demostrado que la justicia sí es posible, aunque requiere un poco de valentía. En su momento, 104 congresistas no votaron en ese sentido, como lo exige el reglamento del Congreso en el artículo 89A, inciso C, que estipula 4/5 partes del número legal de congresistas
le guste o no al Congreso. Así es lo que dijo la congresista Marta Moyano durante el juicio, con que 87 votos eran suficientes o incluso con 102 es un error, señaló el abogado Javier Adriancén. También indicó que dada la decisión del juez ha presentado los recursos correspondientes para revertir las decisiones contra el presidente Pedro Castillo. Aseguró que acudirá a instancias supranacionales en caso de que sus pedidos sean denegados. Este fallo del juez se emitió en enero y ya estamos en abril. En febrero interpuse el recurso de apelación. Hasta ahora el presidente de la Sala Constitucional no se ha pronunciado. Estoy esperando que me notifiquen la concesión del recurso. Ya queda en manos de la primera Sala Constitucional de Lima. Espero que mañana mismo sea sin más trámites, aunque tenga 8.000 expedientes pendientes. Conceda el recurso de apelación. Estamos en ese trámite. Primero la Sala Constitucional, luego la Corte Suprema mediante el recurso de apelación. Finalmente el recurso extraordinario ante el Tribunal Constitucional. Y una vez agotada la justicia nacional, acudiremos a instancias supranacionales. Pero estoy convencido de que la Corte Suprema revertirá este engendro que parió el Congreso, indicó el abogado del presidente Pedro Castillo, a razón de que varios jueces ya van remarcando cuál es el camino que lo corresponde caso al presidente Pedro Castillo. En todo caso, vamos a estar pendientes porque lo que tiene que ver aquí es un debido proceso. Pero en cuanto al presidente Pedro Castillo, nunca hubo un debido proceso desde el inicio. Desde el momento que el Congreso decide vacar, no cumplió con una moción de vacancia. No hay recolección de firmas para moción de vacancia por presunto golpe de Estado o algo que le llaman así, con el reglamento del Congreso que necesita 104 votos en el Congreso de la República para de esa manera propinarle una vacancia constitucional contra Pedro Castillo. Lo que vemos aquí finalmente es venganza política, como ya muchos lo han señalado contra Pedro Castillo al haberle derrotado a Keiko Fujimori. Y mientras tanto Keiko Fujimori se libera cuantas veces quiera. Ya se trajo abajo el juicio oral y ahora ha logrado sacar al fiscal José Domingo Pérez y ha anunciado su candidatura, que ya la señora Keiko Fujimori incluso ya se puso el sombrero del presidente Pedro Castillo. Lo que corresponde es castigarlo en las urnas. Dicho eso, me despido. Volvemos más tarde. Nos vemos, compatriotas. Fuerte abrazo a todos. Hasta nuevo encuentro.